Buenas noches, donde quiera que se encuentren y bienvenidos a Desde el Nirvana, el podcast como caído del cielo. Los saluda su anfitrión aquí desde el diario El Planeta, Ding Dong, y me acompañan como siempre dos de mis queridos amigos que están siempre atentos a todo lo que tiene que ver con el mundo del entretenimiento, de la cultura pop, como nosotros también la conocemos, pero que entre nosotros también llamamos la cultura geek y nerdosa. Y de este lado tengo a mi queridísimo Superman, porque está bien mamert. Superman, como el de la carabina de Ambrosio. ¿Te acuerdas? Sí, claro, el Superman. Sí, estoy de acuerdo. Saludos a Alejandro Suárez. Sí, patrocínanos. ¿Cómo estás, carnal? Bien, bien, gracias. Y allá en las lejanías del Canadá, no crean que es ahí un híbrido raro o un clon. No, es que es cuando el buen Bruce Wayne le pidió a Clark que lo ayudara. Oye, es que mis amigos se están dando cuenta que yo soy Batman. Tú échatela, ¿no? Por favor, ponte la máscara y hazme la balona. Y ahí está mi querido Orc haciéndole la balona al Bruce Wayne. Exactamente, nada más faltó traer los lentes para hacer la mezcla completa. Para estar completo. Y es que, amigos, la razón por la que están así el día de hoy es porque este mes el Hombre de Acero, así que se le conoce en todas partes del mundo, está cumpliendo nada más ni nada menos que la bastante joven edad de 85 años. Ininterrumpidos, amigos, de verdad. 85 años ininterrumpidos de publicaciones y es hoy por hoy el símbolo de lo que son los cómics basados en superhéroes, o como los conocen en algunos otros países, los cómics de mallitas. Y por supuesto que se puede decir fácilmente 85 años, pero es toda una trayectoria y ha abarcado las vidas de tantos creadores dentro de la industria, si se habla de escritores o de editores, de artistas, entintadores, coloristas y por supuesto qué decir de las vidas de tantos y tantos fans, chicos, grandes y hasta, ¿por qué no decirlo?, los que están por venir, porque es... Creo que Ding Dong se Ay, nos sí, se perdió. nos trabó el ding dong. Sí, sí, sí. Pues sí, justamente continuar con mi introducción, pues es la época donde el buen Superman simplemente fue pues iniciado, creado y demás. Entonces tenemos a nuestro superhéroe por excelencia, porque a fin de cuentas sí podemos destacarlo como pues el superhéroe inicial, el que inició todo esto para que después vino esa marea de Marvel y DC y demás. Superman podemos tenerlo como el superhéroe insignia y aquel que pues sí, incendió la mecha e inició todo. Entonces, pues, pues Sí, no hay... Adelante, adelante. sí, de hecho, pues que fue el cómic, digo, mucho tiempo. Bueno, más bien que todavía sigue siendo de los cómics que se siguen vendiendo a partir de digo, a pesar de la crisis que hay ahorita en el mundo del cómic. Superman se sigue vendiendo, tal vez ya no antes, no tanto como antes, pero digamos que cuando empezó, pues por allá, por 1933, por allá, que digo, aparte era un Superman con muchas diferencias al Superman que conocemos, pues se sigue vendiendo, ¿no? Porque, digo, en aquel entonces recordemos que Superman no volaba tal cual, solo brincaba muy alto. Y también incluso llegó hasta tener poderes mentales, ¿no? Sí, también tenía poderes mentales allá en sus principios de ¿cómo se llama? De sus publicaciones. Entonces, pues sí, hay que agradecerle por ahí a Jerry Siegel y a Joe Shuster, que fueron los que primero usaron el término Superman, tal cual, porque pues como ya estaba mencionando Ding Dong, primero era el hombre de acero, ¿no? Y que aún así ahorita todavía se conoce como el hombre de acero, pero el término tal cual de Superman, pues por ahí lo acuñaron por allá Jerry Siegel y Joe Shuster, pues por allá de 1933, en un cuento que se llamaba El reinado de Super-Man. Sí. Porque ni siquiera venía juntos, o sea, no como lo conocemos ahorita, así tal cual, Superman, ¿no? Nada más era Super-Man, ¿no? Ajá, sí, así es. Exactamente. Y bueno, pues sin más preámbulo, comenzamos.
Pues así es, mi buen Orc. ¿Tú qué, a ti qué es lo que más te gusta de Superman? Bueno, primero, ¿qué tan fan eres de Superman? Porque creo que Superman sí es de esos, superhéroes que pues a lo mejor tienes un grado de gusto por el personaje, ¿no? Creo que todo el mundo ha leído Superman y demás, y hay quienes les gusta más y hay quienes les gusta menos. Entonces, ¿tú cómo te consideras, mi querido Orc? Yo hasta eso no soy tan fan de Superman, porque no sé, hay otros superhéroes o otros personajes que me han llamado más la atención. Pero a fin de cuentas, todos aquellos que conocemos los cómics, en algún punto sí somos fan de Superman, en cierto grado, y a fin de cuentas le podemos reconocer muchas cosas, por lo mismo que ya había mencionado, ¿no? De que es el superhéroe por excelencia. Prácticamente al que podríamos decir que definió ese carácter, digamos, el que hizo el blueprint de qué es como tendría que ser un superhéroe, así de luchar por el bien, el hacer el bien literalmente sin mirar a quién, el poner pues a las personas, ¿no? Antes que pues, cualquier cosa. O sea, simplemente básicamente el ayudar al prójimo. Sí, digamos que es como el Boy Scout de los superhéroes, ¿no? Y tal vez Exactamente. yo creo que por eso a muchos no les gusta tanto. Yo, por ejemplo, también, o sea, concuerdo contigo, la verdad es que sí me gusta Superman, este, tal vez, no sé, pueda ser por la nostalgia o porque son de los primeros cómics que leí, sinceramente, o sea, aquí en México, si algo sí tuvo publicación de una forma más continua, eran Superman y Batman, ¿no? Sí. Eran como que desde siempre eran los que más se publicaban. Claro, no quiero decir que los demás no, pero creo que aquí en México en aquellos ayeres eran los más populares. Mucha gente, bueno, aquellos ayeres estoy hablando de los 80s aquí en México, ¿no? Porque pues eran como los superhéroes que encontrabas con mayor regularidad. No sé si porque la gente de Editorial Norma en aquellos entonces, o después de Editorial Vid, o no sé por qué, pero Superman, cada que lo agarra una editorial aquí en México, o más bien, siempre está en México porque siempre lo agarra alguna editorial. Entonces sus números son como muy regulares en México, al igual que Batman, ¿no? Yo creo que tal vez se podría decir que al mexicano promedio, creo que han de ser como los cómics que más le gustan, los de Superman. Sí, pues que a fin de cuentas termina siendo el personaje más popular que tiene DC en un inicio, aunque yo creo que a estas alturas Batman es más popular por lo mismo eso que mencionaste, ¿no? De que es el Boy Scout por excelencia, y a fin de cuentas Batman tiene, a pesar de tener los mismos valores, tiene como esta dualidad de ser más misterioso, más rudo y demás, a diferencia de Superman, ¿no? Que es pues el niño bueno, el que ayuda a las viejitas a cruzar en la calle y cosas así. Es demasiado bueno que por lo mismo a muchas personas, yo creo que es exactamente eso lo que no les gusta, ¿no? El que no tiene como este lado perverso o este lado... Mmm, Sí, oscuro, ¿no? Como dijiste. este lado oscuro, Uh-huh. o simplemente el hecho de no tener como eh, este background que tiene la mayoría de los superhéroes, que tiene al, alguna pérdida o algún hecho traumático que le hizo convertirse así, sino él a fin de cuentas, él así creció. Él creció con buenos valores, con una buena familia que lo llevaron por ese buen camino. Sí, correcto, ¿no? Obviamente pues, pasó lo de Krypton, ¿no? Pero a fin de cuentas, él es un bebé, entonces realmente eso no le afecta, ya que desde que creció como bebé fue adoptado en la Tierra, entonces realmente creció en una familia bien. Sí, así es, o sea, como que, bueno, y aparte en el cómic, digamos en sus primeros números, fue como que como querían mostrar al típico gringo, ¿no? O bueno, al típico americano.
porque aparte recordemos, pues él es granjero en realidad, o sea, él no viene de una familia acaudalada, o sea, trataron de reflejar como al gringo más, Gringo promedio, ajá. sí, exactamente, ¿no? Un clásico redneck, básicamente. Exactamente, sí, así, y de origen humilde, ¿no? Y cosas así. Exacto. Entonces, pues bueno, digamos, cuando se lanza por allá en su primera aparición que tuvo, que fue allá por 1938 en Action Comic 1, primero, bueno, tuvo tanto éxito que después lanzaron la revista de Superman, ¿no? Que pues tenía, como les decía, tenía algunas pequeñas, grandes diferencias con el Superman que conocemos, ¿no? Les repito, de entrada, pues Superman no volaba, o sea, no tenía la habilidad de volar al principio, en aquellos primeros números. Y como que también todavía no estaban muy definidos, porque también, pues les digo, llegó hasta tener poderes mentales ahí cuando empezó Superman. Bien regresó Ding Dong. Por tal motivo, aquellos que digan, ay, no mames, ¿cómo es que le borró la memoria a Lois Lane en la película de Superman 2? Pues así, güey, con poderes mentales como en los años 30. Sí, exactamente, sí. Una disculpa, amigos, estaba el gremlin de la destrucción aquí haciendo estragos con la internet. Primero fue con el de Mi Buen Masacre y ahora vino conmigo, ya ves, me lo aventaste. Sí, maldito gremlin. Pero bueno, amigos, ¿cómo no celebrar a un personaje que ha significado tanto para tantas personas en estos 85 años de historia de publicación y que precisamente empieza con dos muchachos pues también del medio oeste norteamericano, ¿no? Jerry Siegel, Joey Shuster, que viajaron a la ciudad de Nueva York para buscar fortuna y oportunidades para crear sus historias, para publicarlas, y que conocían esa vida en la que insertaron al personaje de Kal-El, después de que su planeta Krypton estalla, ¿no? Y que también le dieron esa pauta a muchos otros artistas judíos y creativos judíos de que, oye, no somos a lo mejor muy bien aceptados en el mundo del espectáculo o en el mundo de las publicaciones, no podemos hacer historias serias, pero miren, podemos crear cómics y han durado, ahora sí que han superado la prueba del tiempo, y otros tantos creadores también, Harvey Kurtzman, el mismo Stan Lee, Jack Kirby, que también son de origen judío, pues también tuvieron la oportunidad de crear historias y prácticamente fueron los que construyeron el mundo del cómic como lo conocemos el día de hoy. Y todo gracias a esa primera edición de Superman, ¿no? Así es. Y Exactamente. bueno, mencionar, digo, que al principio, pues, como ya dijiste, Jerry Siegel y Joe Shuster producían todas las historias y también ilustraban todos los cómics. Sí. Y aunque, pues, como ya mencionamos, fue teniendo tanto éxito que fue creciendo pues ahora sí que el tiraje, o sea, fue creciendo la chamba y fue cuando ellos ya tuvieron que empezar a estar delegando, por decirlo así, esa chamba entre más artistas, ¿no? Pero al principio, los primeros años, por decirlo así, ellos hacían todo, historias, ilustración, todo. Y como ya lo dijiste, incluso títulos también, porque es verdad lo que dices, amigo, de el número 1 de Superman que salió poco tiempo después. Pero no podemos olvidar que durante los años 50, antes de todo eso, también estuvo Superboy, porque hubo un cómic Sí. de Superboy, güey, y no es el clon, ¿no? Que nosotros conocemos hoy en día, sino Superman cuando era chavo y en Smallville, güey. Exactamente. Sí, correcto, ajá. Una fusión tipo Archie con Superman, si lo quieren ver así, amigos, en la que las aventuras del joven Clark Kent se llevaban a cabo en Smallville, tratando de pues, ayudar a los vecinos, de pasar desapercibido, de que sus amigos pudieran llevar a cabo la fiesta, ganar el trofeo de la prepa, y también sus desventuras con su verdadero primer amor, ¿no? Que era Lana Lang en ese entonces, la pelirroja y pecosilla, que era su enamorada de secundaria, ¿no? Pero Sí, que el pues crush. bola. Sí. Básicamente lo que ocurre en Smallville para aquellos que no conozcan tan atrás, Ajá. se Sí, podría resumir básicamente en lo que ocurre en Smallville. sí. Que de hecho también es cuando sale Crypto la primera vez, ¿no? Bueno, es que era como era de un tiraje. Bueno, es que yo quiero mencionar aquí que lo que sucede es que en ese entonces, los cómics en general, pero sobre todo, por ejemplo, este de Superman y Archie, entonces eran como más inocentones, ¿no? Por decirlo así. Eran historias más,
menos elaboradas, por decirlo de alguna forma, o sea, que gustaban, no eran malas historias, simplemente eran historias, pues más, no sé, como más dirigidas para los adolescentes, en este caso del Archie, vamos, no era así como que al adolescente de ese entonces yo me imagino que no le importaba tanto si Superman volaba o no, sino más bien el interés amoroso o las vivencias en la secu, ¿no? Sí. Y sobre todo identificarse con un personaje que era súper poderoso en sentido de que tenía fuerza descomunal y en aquel entonces, amigos, más rápido que una locomotora. Así se promocionaba Superman en los cómics, Sí. que después tomarían para las pequeñas, pues vamos a llamarlo así, ¿no? Pequeñas proyecciones en el cine con un Superman que salía en los cortos cinematográficos antes de la película principal y que también posteriormente sería empleado por George Reeve, el actor que primero le diera vida a Superman en la televisión, precisamente a finales de los años 50, y que sería también pues el primero en sufrir la mal llamada maldición de Superman. Entonces fue algo que traspasó, incluso en la animación, la primera animación de Superman con los hermanos Fleischer, para aquellos que no conozcan y para aquellos que les suena Fleischer, pues era el estudio de animación de Paramount, ¿no? Subcontratado de Paramount, que hacía las caricaturas de Betty Boop, Popeye el Marino y por supuesto también las de las aventuras de Superman, que aparte, güey, o sea, no le piden nada a las animaciones modernas, güey. O sea, qué trabajo tan excelente de rotoscopía, aparte de todo, y de coloración, porque unos dibujos hermosos y con unos colores vibrantes preciosos, ¿eh? Pues sí, a Sí, fin de cuentas era la calidad en la época. Porque Sí, a fin de cuentas todo se tenía que hacer manualmente. El tipo de animación ahí era literalmente dibujos a mano y hacer como 20,000 millones de dibujos y irlos tomando foto y así reproducirlos, a diferencia de hoy que a fin de cuentas se hacen directamente en la computadora y ya se puede editar un movimiento. así es. Aunque existan todavía animaciones que se hacen de manera tradicional, son muy pocas. Y aún lo más tradicional que tengan, siempre tienen una computadora a la mano para hacer ahí arreglos y adecuaciones, ¿no? Que no tenían ese lujo antes estas personas. así es, así es. Exactamente. Y lo más hermoso de esto, amigos, también es que competían incluso, a mi parecer, con las animaciones de Disney. Y no me refiero a las animaciones regulares de cortos como los de Pluto y Mickey, sino con las animaciones grandes como Blancanieves y demás, en cómo utilizaban las cámaras, cómo utilizaban el color y la iluminación en cada una de ellas. Y si no me creen, amigos, dense ahí una vuelta por YouTube y busquen Superman 1940 animación o cartoons y van a darse cuenta las hermosas, de los hermosos usos de la animación, del color, de la iluminación, de todo. No están todos los cortos, pero hay varios que de verdad tienen una calidad increíble. Y para quien recuerda la serie animada de Batman de los 90, sentirá que a lo mejor de ahí sacaron mucha inspiración y no se equivocan. De ahí sacaron mucha inspiración Bruce Timm y este otro que se me olvidó su nombre ahorita, se me fue, güey, pero de ahí sacaron inspiración de los hermanos Fleischer, precisamente. Sí, sí, y bueno, y esas, nada más mencionar que esas animaciones fueron un poco antes del papel de Superman de George Reeves, porque George Reeves, Sí, cuando, digo, él fue el primer Superman, pero digo, para aquellos que no saben y que a lo mejor ya medio se nos confundieron, las animaciones que menciona Ding Dong salían antes de las películas, pero no había hasta ese momento, digámoslo así, una, un live action, como decimos ahora, de Superman tal cual, porque George Reeves o la serie de George Reeves, pues fue hasta 1951, si más no me equivoco, uh-huh. cuando salió al aire, Reeves solo estuvo 2 temporadas, y la maldición que mencionó Ding Dong, para aquellos que no saben, es que a los actores que han interpretado a Superman, pues han tenido como que desventuras en su vida Sí, y pues que algunas los han llevado, por ejemplo, a la muerte, ¿no? En el caso de George Reeves, pues murió joven, murió de 45 años. El papel de Superman lo hizo cuando él ya tenía 40. Entonces, digo, también la muerte estuvo como de rara porque que se murió en su casa, creo que de un balazo en la cabeza y creo que nunca supieron quién lo mató. Bueno, el chiste es que también fue así como muy trágico. O sea, después de que hizo Superman, la serie que dura 2 temporadas, él se empieza a salir porque se empieza a quejar que les pagan muy poquito y los hacen trabajar mucho. Y digo, me suena, pero ah, güey. sí, sí, sí.
y hace su propia productora, y pues bueno, sucede después de eso lo de esa trágica muerte, ¿no? Y él era un veterano de guerra, porque en realidad, bueno, había sido actor antes de que lo enrolaran, había sido actor de películas de serie B, así, nadie lo conocía en pocas palabras, y cuando está en la Segunda Guerra Mundial lo enrolan en el ejército porque no tenía hijos, y le dice, va, pues vente para acá, y creo que fue piloto, me parece que la Fuerza Aérea fue lo que lo enroló, pero sí sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, y regresando ahí es cuando ya empieza una carrera de actuación pues más formalmente, ¿no? Sí, sí, así es. Y cabe mencionar que aprovechando también muchos de los elementos que ya mencionaba mi querido Masacre, amigos, que no estaban incluso al principio de las aventuras de Superman, porque como ya dijo, él no volaba al principio, sino que brincaba los edificios más altos. Pero a muchos hoy en día les sorprendería saber que ni siquiera existía la kriptonita, ¿no? O sea, era algo que, ¿qué es eso? Y que en los años 40 fue que se empezó a desarrollar, y ni siquiera dentro de las páginas del cómic, sino que fue en el programa de radio, porque era el medio de entretenimiento favorito en aquel entonces, y entonces del radio fue tan popular que pasó a los cómics y se ha convertido en parte integral del personaje, al punto de que prácticamente no hay adaptación del personaje en la que no se emplee de una u otra forma la kriptonita. El efecto Harley Quinn, amigos, y desde hace muchos años, ¿no? Oye, y que de hecho, como un poco de mella en sus películas, porque desafortunadamente siempre el enemigo principal es la pinche kriptonita, ¿no? Pues sí, güey. Todos nos hartábamos del Lex Luthor, güey, porque en las películas de Richard Donner y de Richard Lester, ¿no? Siempre el Lex Luthor ahí presente, ¿no? Pero pues, la kriptonita más, ¿no? Siempre está ahí. Sí, sí, incluso creo que en la de Superman, pues es bueno, la de, ¿cómo se llamó? Superman, el regreso de Superman, o Ah, sí, Superman. Antes de la de Henry Cavill. Sí, Superman Returns, sí. Ajá, el enemigo es la kriptonita, ¿no? Porque es el que es la isla que es de kriptonita casi, casi. Sí. Y otra vez, Lex Luthor, güey, que es otro innombrable, pues no sé si nos vayan a tumbar el video si decimos, pero el KS, ¿no? De belleza americana, pues es Lex Luthor en esta, ¿no? Y también ahí va otra vez a usar la kriptonita. Entonces, Kevin Smith. sí, Sí, Kevin nos tumban. Sí. Y El pues que, es parte, ¿no? Ya de cada historia siempre está la kriptonita. Y curiosamente, no es algo que venga de los cómics, sino del radio. Y en los cómics lo empezaron a ocupar también con bastante regularidad, ¿no? También porque pues no tenía muchos enemigos importantes Superman al principio de sus historias. La mayoría de sus enemigos en los cómics pues eran gángsters de poca monta o personalidades que querían apoderarse de algún sindicato y que lo querían corromper para sus vicios y fines, o ladronzuelos que él tenía que detener, ¿no? Que es algo también que trató de abarcar la película del 78, cuando Superman, en una de sus primeras apariciones en la película, captura a dos tipos de criminales diferentes, ¿no? El que está escalando el edificio con estos chupones de succión, y los güeyes que quieren escapar en barco, ¿no? Después de que robaron las joyas. uh-huh. Son cosas que el Superman de los años 30 y pues de los años 40 hacía normalmente. No luchaba contra supervillanos, luchaba contra los enemigos comunes del hombre, ¿no? La avaricia, la corrupción y demás. Sí, es como un poquito lo platiqué, que las historias originales de Superman pues eran más inocentonas, ¿no? Sí. Eran pues sí, es que no era lo mismo como pelear. Es más, de hecho, Lex Luthor todavía ni existía al principio. Lex Luthor llegó, creo que por ahí de los 40, ¿no? Me parece. No estoy muy seguro, la verdad, de cuándo salió el personaje. Sí, y también ahí con una fuerte conexión con el radio también. O sea, no tanto de que a lo mejor hubiera salido en el radio, sino que con una aparición que tuvo una vez, lo agarró el radio y lo empezó a popularizar, y otra vez, ¿no? De vuelta al cómic, empezó a crecer también su popularidad. Así es. Y de hecho me acuerdo que hay un número de los primeros, o bueno, no de los primeros, pero alguno que leí una vez de esas historias inocentonas, donde se supone que Lex Luthor se vuelve el principal enemigo de Superman,
porque Superman hace que un experimento que él estaba haciendo falle y se le caiga el cabello. Sí. Entonces por eso se convierte en su peor enemigo, porque lo dejó pelón. Y lo odia por ser pelón, güey, sí. Sí, así es. Pues tiene buena justificación, ¿eh? Pero bueno, o sea, imagínense, el punto es de esto que les comenté es que esos eran el tamaño de la maldad que sucedía en esos cómics, ¿no? En esos primeros números. Sí, es que justamente también por la época, ¿no? No necesitabas hacer plots tan súper complicados y que tuvieran twist y madre y Sí. media. Simplemente, pues, a la gente le llegaba a traer, pues, cosas simples, ¿no? Las cosas cotidianas que uno enfrenta día a día. Así es. Y Sí, era también una especie de reflexión para pues para los migrantes, porque ya lo mencionamos, Siegel y Schuster eran judíos y obviamente hijos de inmigrantes. Y una de las cosas que tenían que sufrir mucho los migrantes a principios del siglo XX era el abandono por parte de las autoridades, ¿no? Entonces podían ser corrompidos fácilmente, podían ser aprovechados, ¿no? Cualquiera se podía aprovechar de ellos y no tenían ningún recurso legal. Y cuando acudían a la policía, pues los rechazaban por inmigrantes, ¿no? Entonces había Igual que hoy demasiadas en día. pero había demasiadas injusticias ocurriendo y entonces, ¿cómo más sacar esas frustraciones que a veces como hijos de inmigrantes o mismos migrantes sentían? Pues escribiendo historias al respecto, ¿no? Entonces, siempre los villanos eran de esa índole, ¿no? Y Superman los detenía para hacerle sentir a la gente, pues sí, son los problemas cotidianos de la vida, pero tienen solución, ¿no? Y, así es. y así fue también como llegó en los años 40 Superman a pelearse con Hitler, incluso antes de que los Estados Unidos lanzaran siquiera una sola tropa al frente europeo. O sea, ya estaban peleando la guerra en los cómics antes de que... Sí, así es. Pero, y bueno, aquí en México creo que el éxito ya del personaje, bueno, no el éxito, más bien cuando se empezó a ser conocido, fue hasta los 50. O sea, en realidad aquí en México, esos primeros números de los 30 a los 50, pues no eran como tan común. Bueno, en realidad en México había otro tipo de historias que eran las que llamaban más la atención, pero digamos que llega Superman ya tal cual a publicarse aquí en México en los 50 y llega de la mano de Editorial Novaro, ¿no? Y Novaro lo tuvo de los 50 hasta los 80, no sé, por ahí del 83 yo creo, porque como les decía ahorita que por ahí nos dejó un ratito Ding Dong, en México creo que de los personajes que nunca han dejado de estar en los puestos de cómics es Batman y Superman. Siempre han estado en los cómics en México, en los puestos de cómics, en las tiendas especializadas. Puede pasar lo que quieran con todos los demás personajes, pero Batman y Superman siempre están. Por eso mencionamos por ahí que parece ser que de los personajes, de los superhéroes favoritos de los mexicanos son los dos, ¿no? Batman y Superman, porque siempre están. Y por eso también causó mucha conmoción cuando, por ahí del 2010, 2011, cuando Beat perdió la licencia de todos sus cómics internacionales y dejaron de publicar DC aquí en México por un espacio, todo el mundo estaba de, pero ¿cómo, güey? Si siempre ha habido Superman y Batman en la, como dice Masacre, ¿no? En los puestos, ¿cómo ya no va a haber, güey? ¿No? Y todo el mundo dando de brincos cuando Televisa, diagonal Smash, diagonal chinga tu madre, yo babas, a DC a México, ¿no? Porque era inconcebible que no hubiera Superman y Batman. Así es, porque como les digo, hablando específicamente de Batman, Editorial Novaro fue quien lo trajo por primera vez y fue desde, no recuerdo si en el 51 o en el 52, pero desde ahí estuvieron publicando hasta por ahí del 82, 83 tal vez. Ellos estuvieron publicando aquí en México, o no sé si un poco después, la verdad no recuerdo, pero digamos que 83, ¿no? Porque yo recuerdo que todavía era niño cuando todavía me tocó leer cómics de Superman en Editorial Novaro, o sea, Novaro era quien los publicaba y que es el formato que, bueno, antes de entrar a él platicábamos Ding Dong, que eran los formatos más pequeñitos, ¿no? Así no eran como los conocemos ahora, ni siquiera parecidos a los formatos en Estados Unidos, aquí eran más pequeños. Sí, sí, eran formatos diferentes, no había el formato media carta, como le llaman, ¿no? Uh-huh, uh-huh.
Y eso no ha impedido tampoco el que las historias no sean disfrutadas por chicos y grandes, al grado de que también, mi buen Masacre no me va a dejar mentir, aquí en México, igual que en los Estados Unidos, había la publicación de las tiras cómicas, me refiero a lo que aparecía en los periódicos, y normalmente Superman aparecía en el suplemento dominical, es decir, cada domingo el periódico que tú quisieras te ofrecía historias diferentes de cómics, y entre algunas de ellas estaba Superman, a diferencia de en los Estados Unidos, por ejemplo, que de los superhéroes que tuvieron tiras cómicas diario eran Superman y Spider-Man, güey. Pero en el caso de Superman, los domingos tenía doble tira, güey. No era solo una. Eran dos. Sí, o sea, porque era domingo, güey. Sí, porque sí, que es donde venía el suplemento. Esos suplementos eran muy buenos, yo me acuerdo. Eran chidos, güey, sí. Sí, la verdad sí eran padres. Y Y publicaron muchas cosas ahí, o sea, Charlie Brown, Pequeña Lulú, Garfield. Mafalda, Garfield, Garfield. estos españoles, ¿cómo se llamaban? Salomón y... Filemón. ¿Filemón? ¿Cómo? Filemón, ajá, es Mortadelo y Filemón, Mortadelo y exacto. Filemón, ese mero. Mortadelo y Filemón, Asterix y Obelix también llegaron a salir también. en esos suplementos. Hay que hablar también de Asterix, güey, está chido. Sí, así es. Pero bueno, el punto. Hasta Mazinger. Recuerdo que hubo un momento de cuando Mazinger era muy popular, que en el Dominical te sacaban un pedacito de una historia de Mazinger. Vean, o sea, la importancia de las tiras cómicas, y Superman estuvo en las tiras cómicas tras la popularidad y el éxito del personaje y todo eso. Bueno, ok, ya tenemos el título de Action Comics, ya tenemos el título de Superboy, ¿qué más hacemos, güey? No, pues sácalo en el periódico también, güey, ¿no? Como le llaman en Estados Unidos, sindicaliza, lo que quiere decir, véndelo a diferentes periódicos para que en diferentes partes del país haya disponibles. Y aquí en México pasa lo mismo cuando le ceden los derechos a las publicaciones para que puedan ponerlo en diferentes periódicos. Entonces, era también por el deseo masivo de la gente de tener Superman y Superman. Ahora sí que era la Supermanía, güey. Sí, por eso es que mencionaba que yo no sé si, o no sé a qué se deba, que al parecer es no sé, es como los vaqueros de Dallas. O no sé, o como irle a los Bulls, o no sé, güey, o sea, como que en México es muy popular, o bueno, no sé si hasta la fecha, pero digamos que en aquellos ayeres era muy popular Superman, y creo que era de los superhéroes o de las historias fuera de las mexicanas, porque eso también cabe mencionar que México sí ha sido consumidor de personajes ficticios, y teníamos muchos mexicanos que ya los hemos mencionado en otras ocasiones, que también deberíamos hacer un programa de ellos, pero entre todos ellos, Superman siempre estaba y Batman siempre estaba. Y ya después, más hacia acá, en un momento ya digamos en los 80s, pues también Spider-Man, ¿no? Pero digamos que del primero que llegó fue Superman, en el 50 y tantos, antes incluso que Batman. Y qué bueno que llegó, porque uno de los atractivos del personaje de Superman es que puedes conectar con él a nivel de tus fantasías. Incluso los mismos creadores lo han dicho, ¿no? Cuando yo era joven, pues no me pelaban las chavas porque pues no era del equipo de tal deporte, ¿no? Básquetbol, fútbol americano, lo que a ti se te antoje, gustes y mandes. Y yo decía, ay, caray, si yo tuviera superpoderes, ella me querría, ¿no? Si yo estuviera así todo ponchado como este cuate, el Mr. Músculo que salía en los anuncios, ¿no? De los Estados Unidos. Toma este suplemento, haz el ejercicio que te digo y te pondrás bien fortachón. Así querían ellos, ¿no? Estar súper musculosos y fuertotes, ¿no? Y como estaban todos flacos y ñanguitos, pues era como su aspiración. Entonces, el mensaje también era para los niños, mira, tú puedes soñar, y si tú luchas por ello, lo puedes alcanzar, ¿no? Entonces, ese tipo de ilusiones, porque obviamente hay personajes con los que te identificas porque están más relacionados contigo, más como bajados a la tierra, pero en el caso de Superman, con lo que te identificas es con esa posibilidad de soñar en grande, y por qué no intentar conseguirlo, ¿no? Sí, correcto, y pues no sé, o sea, Superman, digo, es que para mí Superman siempre ha estado presente. Ayer lo comentamos ahorita antes de que te fuera, de que tu internet te causara ahí algunos problemillas. Puedes llegar a ser más fan o menos fan de Superman, pero siempre por lo menos en México, a los que
nos gusta leer cómics, por lo menos has leído un Superman o una aventura tal vez. Sí, Y puede gustarte mucho, puede gustarte menos, pero te apuesto que sí has leído un Superman alguna vez. Y creo que en Estados Unidos y en todos lados eso aplica igual. Ujú. definitivamente, porque no necesitas ser el fan 100% acérrimo de tengo toda la colección y estoy obsesionado para ser fan y entender al personaje. Y es algo de verdad muy difícil, amigos. O sea, ha habido mucha gente a lo largo de la historia que también ha dicho, no, es que escribir Superman es dificilísimo, ¿no? Porque como es tan superpoderoso, ¿qué vulnerabilidades le puedes poner? ¿Qué? Y por eso es que mucha gente recurre a la tan mencionada y mentada kriptonita. Pues es que su debilidad lo tengo que hacer un poco más débil para que los enemigos no sean tan difíciles. Pero a ver, por ejemplo, pelea con el Mr. Plixit y hazlo que diga su nombre al revés, güey, aparte. Exactamente. No, no Sí, mames, está cabrón. sí, Sí, y, y sí, ahora sí, que, sí. y ahora que mencionas ese, ¿no te acuerdas de la serie animada? Justamente ese capítulo donde aparece ese güey, que se lo pasa basureándolo. Híjole, cómo me morí de la risa en ese episodio. Sí, Sí. Y creo que ha sido algo que en general todas las películas y series que se han hecho de Superman han desperdiciado, ¿no? Superman tiene muchos enemigos a lo largo de todos estos años, muchos que valen mucho la pena y pues nunca los mencionan, o sea, o nunca salen, o no sé, tal vez los directores no son tan fans de Superman y por eso siempre ponen a pinche Kryptonita y a Lex Luthor, pero hay un montón, ¿no? O sea, digo, por ejemplo, de los que más lo han hecho sufrir, pues Lobo, Metalo, Doomsday, o sea, hay muchos. Brainiac cuando Reina. hizo la ciudad de Kandor miniatura, güey, y entonces uno de los grandes dolores de Superman y también de sus grandes fracasos es que no ha encontrado la forma para regresar a la normalidad a Kandor, güey, y la tiene como una ciudad miniaturizada en la fortaleza de la soledad, en lo que encuentra cómo regresarlos, ¿no? Sí, sí, Y es un sufrimiento que le ha causado pues la ambición y la falla de Brainiac, ¿no? Entonces, son personajes, como bien dices, que están un poco desperdiciados, pero sobre todo que están muy ignorados, al menos sí, para el grueso, ¿no? Porque sí. estamos hablando de lo que para los normales, por darles un apelativo, ¿no? Conocen de Superman. La mayoría conoce a Luthor y ahora al General Zod, ¿no? Gracias a Sí. Zack Basuras Snyder, pero realmente, Y que el General Zod en realidad ni siquiera es de sus enemigos más peligrosos. Ujú. y que no es Michael Shannon, güey, o sea, perdóname, pero Zod es Terrence Stamp, güey. Sí. Sí, 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 Y no Y solo eso, también es que depende mucho de quién sea director o productor y escritor, porque pues a fin de cuentas tienes que conocer bien al personaje, porque sí, si solo te vas a valer de Lex Luthor, pues sí, no, y digamos que, por ejemplo, bueno, es que también le pasó lo de a Superman en las películas, con las maravillosas películas de Christopher Reeve, que fue, bueno, las maravillosas, la primera y la segunda, porque después ya le pasó lo que Batman, la serie de los 60, ya le pasó lo que Batman con Batman Forever y Batman el eternamente, Robin, o cuál fue la otra, Batman sí, regresa, bueno, o no Batman y sé. Robin, pero esa no existe, güey. The Dark Knight Rises también le pasó lo mismo. Sí, Ajá, Ah, se fueron entonces, al traste. así es, entonces afortunadamente, con Christopher Reeve, pues pasa lo mismo, ¿no? Primero tienen dos primeras películas muy buenas, y luego ya la tercera, pues sinceramente ya es chafísima. Luego la otra película, no sé ni cuál es, creo que es la 5 o la 4, donde está como en un videojuego que quisieron meterle esa parte del videojuego y en realidad lo quieren derribar como con misiles, pero pues porque los videojuegos estaban de moda, ¿no? O sea, sí, ya hicieron cosas muy horribles con Superman en las películas, y es por lo mismo, ¿no? Que menciona el lore, porque seguramente escogieron directores que pues nunca leyeron un cómic, no les interesó el personaje, y pues ahí aventaron cualquier cosa que se les ocurrió, ¿no? Así que hay, Lex Luthor, Kryptonita se acabó. Uh Y -huh. también si querías meter a otros villanos, pues también bastante complejos, es complicado, ¿no? A ver, como si te ibas a echar la uña, digo, el trompo a la uña, pues obviamente tenías que conocer al personaje y la verdad,
para la basura que iba a hacer Zack Snyder o algo así. Entonces ibas a tener un Doomsday culero con mal CGI y cosas así. La Pues sí verdad, lo tuvimos, ¿no? Digo, fue un Darkseid, ¿no? Darkseid no, no, no. culero. No, en la de Batman contra Superman se supone que se pelea con Doomsday, ¿no? Ah, sí, es cierto, eso es Doomsday. Sí, eso es Doomsday, güey. No, y sabes una cosa también que, mira, puedo entender a lo mejor la falta de la tecnología adecuada para poder crear cosas en los años 70, en los años 80, porque la primera película salió en el 78 y las demás todas son de los 80. Incluso creo la 4 es del 89, 87, algo así. Entonces, puedo entender eso, está bien. Pero vamos, que hay personajes que no necesitan realmente de tanta tecnología como ya lo dijimos, Mr. Mixpilski, ¿no? O sea, es un duende, pero pues con un poco de efectos de perspectiva puedes ayudar a eso. Y, Exactamente, pues el Señor de los Anillos, así lo hicieron. Por sí, eso Tyrion McKellen se ve gigante a comparación de Elijah Wood. por ejemplo, ¿no? Entonces, esas cosas se pueden solucionar. Pero oye, teniendo personajes como, por ejemplo, Bizarro, ¿por qué no ocupar a Bizarro, güey? No, lo que hicieron fue crear al Superman malo por la kriptonita, que también lo hemos visto, ¿no? Variaciones de kriptonita, si es kriptonita roja, si es kriptonita azul, si es kriptonita amarilla, tienen diferentes efectos. Ok, y está bien. Pero vamos que no salimos entonces de la misma fórmula. Así Ocupas es. Kryptonita u ocupas a Lex Luthor. Entonces, ¿por qué no ocupar también a estos personajes que Bizarro, digo, Bizarro siempre se le ha visto como una caricatura de Superman, porque pues es el lado opuesto de Superman y habla como mi Superman. Sí, ok. Pero si lo sabes ocupar bien, puede incluso convertirse en una antítesis de Superman que no sabe que está haciendo las cosas mal. O sea, es un personaje no inmoral, sino amoral. ¿Y cuántas posibilidades no podrías tener para escribir un personaje amoral dentro de las historias de un personaje completamente moral como es Superman? ¿Y por qué lo digo? Porque todo el mundo reconoce a Superman como que el Boy Scout. Entonces, es un personaje moral. Imagínate poner un personaje amoral dentro de sus historias. Obviamente que es una voltereta a la rueda, ¿no? Cuando Sí, aparece el carro y que lo desperdicie de esta forma, pues sí es un poco triste. sí, Sí, exactamente, ¿no? Pues digamos, en una suposición puedes poner a Bizarro haciendo una buena obra, ¿no? Rescatando un perrito que va a ser atropellado, que es lo que era Superman. Pues se mueve sumamente rápido, rescata al perrito y evita que lo atropellen. ¿Qué es lo que haría Bizarro? Se detiene enfrente del coche, manda el coche a volar con todo y personas a que explote Sí, y salva al perrito. Entonces, ese tipo de cosas se podría utilizar. así es. y que se han visto desperdiciadas porque te digo, parece que no pueden salir de lo mismo. Y cuando Zack Snyder intentó utilizar al General Zod como una antítesis de Superman, también se desperdicia porque, sí, el infame cortón del cuello, ¿no? Que todo el mundo Sí. ha despreciado, pero también porque pinta a Zod no como este general idealista que es cuadrado, güey. O sea, el problema de Zod es que es cuadrado, tiene sus principios muy fijos y sabe cuál es su misión y la quiere cumplir a toda costa, preservar a Krypton. Y en este caso, más bien lo pintan como un terrorista desquiciado, güey, sin Sí, es ningún. como Benito Mussolini prácticamente. Casi, güey. Sí, como un fascista, en pocas Exactamente. palabras. Y el general Sonner. Es que hay muchas cosas que se desperdician. Digo, ahora, estamos hablando de películas, porque si hablamos de la parte de serie animada, esa es otra cosa, esa es otra historia, y ahí creo que sí le ha ido muy bien. Uh-huh. Sí, por ejemplo, la serie que ya mencionaba mi buen Orc del 96, algo así, Sí. de Superman, la serie animada que también hicieron Bruce Timm y compañía, que está también agarrando mucho del estilo de Batman, la serie animada, y que le dio razón a acuñar el término el universo animado de DC, ¿no? Uh-huh, ¿Cuántas uh-huh. historias incluye? Y ahí, por ejemplo, ahí se ocuparon bien a Bizarro, en la misma forma en la que lo acaba de escribir el Orc. Uh-huh. Así que, exactamente. Entonces, utilizan a Bizarro como un clon de Superman, utilizan la idea de, aparece Mr. Pixie, ¿no? O sea, aparecen otros villanos, otros personajes. Mirror Master también aparece ahí, aunque no es un personaje propiamente de Superman, así como creado para Superman, porque Mirror Master también ha aparecido con Flash y demás. Aparece el Pero lobo. son, ¿eh? Aparece el lobo también. Me parece el Aparece, lobo. o sea, aparecen otros personajes que tienen otras agendas mucho mejor estudiadas, diría yo, y muy bien aprovechadas. Y no solo villanos, ¿no? Porque ¿qué me dices del tiro que se avienta en la animada de Superman contra Shazam o Capitán Marvel o Ah, como sí. quieras llamarle?
que también eso está, o sea, esa película también está muy bien. Y sí, sale el Lex Luthor, a fin de cuentas también el villano es Lex Luthor, pero no está que es por la kriptonita, ¿no? Sino más bien por la manipulación que hace para que Superman se pelee con Shazam, ¿no? Y, Exactamente. y que en la imaginación de los fans, hay que decirlo también, es una pelea que muchas veces se han imaginado todos los fans. Primero, porque siempre, todos los fans, desde que éramos muy pequeños, siempre hemos dicho, güey, ¿quién ganaría en una pelea? ¿Green Lantern o Superman? ¿O quién es más rápido? ¿Superman o Flash, güey? Entonces, eso lo hemos visto también en los cómics, güey. Sí. Casi como si los editores y escritores estuvieran oyendo, güey, ya dijeron esto, hay que hacerlo, ¿no? Sí. Pero, Oye, pero es que también en el personaje, bueno, es doblemente interesante porque otra de las debilidades que tiene Superman, que mucha gente, digamos, como dijiste, el apelativo, común, normal, normal. como dijiste, El normal, mazo. Ah, sí. sí, no conoces que Superman también es vulnerable a la magia. O Ah, sí. sea, cualquier cosa que lo ataquen con magia él es vulnerable. Una espada mágica le puede hacer daño, un hechizo mágico, ese tipo de cosas. Y Shazam, en cierta forma, tiene sus poderes de forma mágica. Sí, es Entonces, magia lo que usa. es magia. Sí. Entonces, quiere decir que Superman y más bien Shazam, sí es muy, tiene una ventaja sobre Superman, que en cierta forma, pues sí le puede hacer daño porque sus poderes son de raíz mágica, ¿no? Ujú. Entonces, por eso también es así como que, ese tiro está bien bueno. Sí, claro, y también se traspasó ese tipo de eventos a la vida real cuando también hubo un conflicto así entre Superman y Captain Marvel, porque pues los creadores de Captain Marvel, ¿no? De Shazam, pues bajita la mano si tú quieres, ¿no? Pero como que agarraron detallitos de Superman y DC dijo, como que se parece, ¿no, güey? No, güey, de capa Sí. blanca, ¿no? Entonces hubo una demanda, en fin, tuvieron que retirar al personaje y al último Wiz Comics pues tuvo que cerrar para eventualmente comprarle los derechos DC, ¿no? Y después Shazam se convirtió en propiedad de DC, nunca lo ocuparon y en ese entonces se llamaba Captain Marvel y Marvel dijo, el nombre está libre, ponle Captain Marvel al Quasar, ¿no? Entonces, güey. Sí. Sí, como que esa historia de que también deberíamos hacer un programa sobre Shazam, Sí, pero tiene ahí como que todos sus bemoles, ¿no? Y por eso salió ya que DC Comics ya se dio cuenta, así, pasó algo como Pixar, ¿no? Así como que, chingas de nosotros, ¿y por qué no le pusimos Capitán Marvel antes, güey? No, pues no sé, pero pues ahora ponle Shazam, ¿no? Chingue su madre. pues que ya la regamos, güey, ya ponle Shazam, güey. Sí, así es. Y ya fue cuando lo empezaron a utilizar, y bueno, esa ya es otra historia que deberíamos de ver en un cómic, pero siempre ha sido bien interesante ese tiro entre Superman y Capitán Marvel o Shazam. Y qué decir también de todas las colaboraciones y peleas que ha tenido con otros tantos miembros del universo DC y uno de los más celebrados siempre ha sido la dupla de Superman-Batman que incluso tuvo su propio título, amigos, por muchos años también, durante los años 40 y 50 y que ya después de eso, de forma intermitente, se ha seguido publicando con números especiales o con historias diferentes, que es el World's Finest, ¿no? Que es una abreviación de World's Finest Comics o los cómics más elegantes, más finos, ¿no? De más alta categoría del mundo, porque presentaban historias de ambos personajes, ¿no? Batman y Superman, y en muchas de ellas, incluso, pues, como ya lo dijimos, colaborando, ¿no? Y Sí. todo también gracias a los esfuerzos de guerra, porque tan pronto entró Superman a la guerra, ¿no? A la Segunda Guerra Mundial, pues también le entró Batman y Superman y la Mujer Maravilla juntos ya eran como el triunvirato poderoso de DC, ¿no? Sí, y Sí. que sigue siendo, ¿no? Hasta la Hasta fecha. la fecha. Oye, y que hablando, bueno, un poco de eso también, y de que decíamos de Shazam y demás, qué lástima, güey, que uno, que Henry Cavill ya no siga siendo Superman. Yo sí soy de los que, chale, qué mala onda, porque Sí. Superman era Henry Cavill y demás. De cuando hablamos, Sí. hemos hablado de esos cast que les quedan al tiro, pues Henry Cavill era. Y hubiera estado súper genial de los planes que traían ese tiro de Superman de Henry Cavill contra el Black Adam de La Roca, ¿no? Hubiera estado, hijo, creo que toda la gente esperaba ese tiro. Sí, era ese momento super nerd, güey. Como cuando vimos el símbolo de Batman Superman así superpuesto en Yo Soy Leyenda, güey, de Will Smith.
Ah, Y, sí, Eh, también. cuando hagan esa película, ¿no? Y cuando nos atacan, pinche churrazo feo, güey. Sí, pues seguramente Shazam contra Superman iba a ser algo. Digo, Black Adam contra Superman iba a ser algo igual, pues no importa, güey. Se lo hubiera ido a ver, me vale madre. Güey. Sí, Pero tan solo porque aparte La Roca contra Henry Cavill, güey, si hubiera Hubiera estado sido un buen bueno. agarrón, sí. Sí, la neta sí. sí, claro que Aunque sí. hubiera sido basura la película. Pero pues la verdad es que, como bien dices, pocas veces hemos visto un casting que quede como anillo al dedo y todavía más raro ver un recasting y para muchas generaciones de fans, el Superman por autonomía es y será siempre Christopher Reeve. Ah, claro, Pero, sí. pero Henry Cavill, güey, o sea, es un muy excelente reemplazo, güey. Ya sé que está Brandon Routh, güey, y Brandon Routh, yo no tengo nada en contra de él, pero Henry Cavill le queda, güey. O sea, es más Superman que cualquiera de los otros que haya tomado. Y mira lo que voy a decir, güey. Mira lo que voy a decir. Ya sé que voy a ir en contra de la opinión popular, pero me encanta James Dean, ¿cómo se llama? Dean Kane, güey, como Superman en la serie animada de las aventuras de Luke. Ah, claro, sí. No, a mí también. Y aparte Pero Henry y Cavill, el güey, tipo me quedó bien. pero Henry Cavill está a otro nivel, güey. Hay que decirlo. Sí, Henry Cavill es el Superman moderno, así, Sí, sí, así sí. como en los cómics cuando se hizo esta transición al nuevo tipo de dibujo. Fue lo mismo de la transición entre Christopher Reeve a Henry Cavill. Sí, totalmente orc. Y creo que es así como Christopher Reeve representa a ese Superman de los años 70, de los años 80 e incluso parte de los años 90. Henry Cavill representa al Superman del New 52, ¿no? Ándale. sí, Al calzoncillo rojo por fuera, ¿no? O sí. sea, ese nuevo Superman que puede haber tenido sus controversias o no, pero no podemos negar que el diseño del personaje ha estado muy mejorado y Sí. hoy por hoy tiene una estética increíble. Y Sí, creo que también deberíamos decir que es gracias a Henry Cavill, de la misma forma que Christopher sí. Reeve inspiró a muchos artistas a dibujar a Superman a partir de la película, como Christopher Reeve. Diría yo que muchos también se han inspirado en Henry Cavill para dibujarlo hoy en día también, ¿no? Así es. Y que Henry Cavill a su vez se ha inspirado en el cómic, porque también hay un dato, por ejemplo, creo que es en la primera de Superman cuando está en la granja, la primera que él es Superman, Man, este, sí, Man of Steel, que él sale sin camisa, bueno, todos salen sin camisa, ¿no? Pero digamos que esa primera vez, alguien tiene que salir sin camisa. sí, claro, pero que él se rehusó a depilarse, güey, porque en el cómic Superman, digo, para quienes no lo hayan visto sin camisa en el cómic, al personaje, es un hombre de así como de pelo en pecho, ¿no? Se Sí. ve, por ejemplo, en las ilustraciones de, si alguna vez leyeron Kingdom Come, cuando él está retirado ahí en su granja, que incluso ya es un hombre mayor, está haciendo cosas de la granja, anda trabajando sin camisa, y pues se ve, ¿no? Que es un hombre así velludo. Y Henry Cavill por eso se rehusó en esas escenas a depilarse, ¿no? Porque él decía, no, en el cómic este güey es peludo, y pues a mí me sale peluche en el estuche, patrocínanos, por cierto, pero él dijo, no, yo no me voy a quitar ahora sí que mis pelos, güey, y sale así como en el cómic. Digo, para los que hemos visto a Superman, por ejemplo, en la muerte de Superman, cuando él regresa y demás, él es de pelo en pecho. Entonces, eso quiere decir que Henry Cavill sí estudió su personaje y sí es alguien que le ha aportado pues como tú dices, ¿no? Más apegado al casting tal cual. Es que es uno de nosotros, güey. Por eso también lo sacaron de The Witcher, o mejor dicho, él se sacó de The Witcher, güey, porque empezó a desviarse no solamente del videojuego, sino también a desviarse del material fuente que son las novelas. Y Henry Cavill ha leído las novelas, ha jugado los juegos. Este güey juega Warhammer, güey. O sea, es uno Sí, de nosotros, güey, nada más que está tronado y está sí, guapo, güey. Y sí, todavía Tiene dinero y tiene todo. y tiene todo, güey. Por eso no estamos pinches aquí tirados al traste, güey. Pero bueno. No, güey. Igual, mis respetos para Henry Cavill, un saludo y que nos patrocine también, güey. Miren, hasta me puse a buscar porque aquí, por ejemplo, miren, este es el cómic del regreso de Superman cuando regresa después de la muerte. Ah, sí, sí, Ya sí. cómo le rompen su camisita. Pelo en pecho, papá, pelo en pecho. Ahí está, miren, para quienes lo dudaban. Peluche en el estuche del Superman, como Henry Cavill.
Y aparte Dan Jorgens, güey, en esa época que era escritor y también artista, excelente escritor y excelente artista, uno de los mejores que ha tenido Superman en su historia. Siempre lo dibujó cuantas veces podía, sin camisa, con su rulito, y si podía también con un mullet, güey, así con el cabello largo de atrás. Sí, sí. Sí, sí, sí. El clásico Pues como aquí, rulito. sí, pues como aquí, mira, es lo que ahí está, mira, Lo Ahí, que güey, acabas de mencionar, ahí está, míralo, con su maleta. estilo Dan Jorgens de los años 90, Sí, güey. es más, aquí está, mira, Que aquí regrese. ahí en la salidita está, güey, pinche, Sí, güey, claro. bien machín. Bueno, no le hagan mucho caso al Leono de este lado, pero aquí está el Superman ahí con su rulito y todo. Que regrese Dan Jorgens, que regrese, dice el dicho, ¿no? Dice la canción. Y, Sí. y creo que es buen momento para ir a esa parte también del programa, ¿no? De los que han comprendido a Superman exactamente como debe de ser para el tiempo en el que trabajaron con él. Y no podemos tampoco descartar el gran trabajo que hizo John Byrne durante los años 80, reviviendo a Superman, precisamente con su historia El Hombre de Acero, que prácticamente retoma lo que hacen en las películas de Superman de Christopher Reeve, lo embona con la historia ya existente de Superman y aprovechando la crisis en las Tierras Infinitas de los años 80, del 85 más apropiadamente, pues se genera una nueva mitología del superhéroe que hoy por hoy sigue siendo una de las mejores interpretaciones del personaje y que lo ha humanizado como pocos lo han hecho, dándole también el mote a John Byrne de el Midas de los cómics por la capacidad que tiene para crear personajes y revitalizarlos también en momentos de crisis cuando todo el mundo decía, pues es que ya se escribió toda la historia que se puede escribir de Superman. Y él les dijo, sí, perros, ahí les va esta que no sabían, ¿eh? Y podemos seguir escribiendo historias de Superman, ¿no? Todavía por muchos años más. Sí. Sí, bueno, es que volvemos a lo mismo, ¿no? Superman, digo, a través de tantos años que ya tiene de historia, digo, estamos celebrando ya es ochentón, el buen Superman. Entonces, bueno, ha cambiado de traje, ha cambiado de poderes, ha cambiado de novias, o sea, de todo le ha pasado al buen Superman, ¿no? Incluso de Hasta se murió. Sí, y que también lo tenemos que decir igualmente, fue un evento que impactó tanto al mundo del cómic que hasta noticias se hizo. O sea, aparecía en las noticias, se murió Superman, güey, ¿no? Sí, sí, en las noticias o sea, tú estabas viendo, yo recuerdo, sí, digo, a mí sí me tocó vivirlo, pero recuerdo que en aquel entonces estaban las noticias de los primeros intentos de Televisa, así es, ahí está el cómic, ahí lo tiene Lord, los primeros intentos de Televisa de hacer su CNN en México, y estaba su Noticias Eco, recuerdo, y ahí fue donde dieron la noticia, así tal cual, así de la nada, un día, oh, Superman ha muerto. Entonces, güey, o sea, para que ya un personaje ficticio trascienda ese nivel, porque ni siquiera fue una muerte así en una serie de televisión, en la película, no, en el cómic regular. Por. O sea, O sea, cuando dijeron Superman ha muerto, muchos, güey, Christopher Reeve, ¿qué le pasó, güey? Tristemente, un par de años después fue cuando tuvo su accidente, ¿no? Pero sí, sí, para mucha gente fue como, güey, ¿qué le pasó a Christopher Reeve? No, es el personaje que interpreta a Christopher Reeve el que se murió, ¿no? Y creó toda una revolución en los cómics también, porque ese cómic es de los que más tirajes ha tenido, de los que más se ha vendido. Todavía hoy en día puedes encontrar ediciones de ese primer tiraje, pero que, güey, me acuerdo las noticias de la gente haciendo fila en los Estados Unidos para comprar la muerte de Superman y saber qué chingados pasó. Gente que ha tratado de comprar Superman por años, gente que nunca había leído Superman, güey, y que se estaban formando para poder conseguir ese último número en donde Superman colgaba la capa a manos de Doomsday, güey. Sí, y que aparte es la edición que por ahí mostró el Lord, que estaba bien bonita, porque venía con el cómic, venía con una bandita de luto así, de color negro, con el escudo de Superman escurriendo así como de sangre. Sí. Y la edición del diario del Planeta, donde está muerto Superman con la supuesta foto tomada por Jimmy Olsen. Amigo de Superman. Amigo de Superman, que es la primera plana, que de hecho aquí la tengo. Bueno, la ilustración obviamente no es el cómic original. Yo tengo la reimpresión que es como esta, que es el ómnibus,
Pero aquí viene esa impresión, déjenme buscarla la ilustración, que es la portada del número del que tiene ahí el que nos mostró el Lord. Esa es la portada del periódico, ¿no? Como la primera plana, por decirlo así. Y que le hace muy buena referencia también Bryan Singer en la película de Superman Regresa. O sea, es un bodrio de película, pero hay que reconocer que le hizo buenas referencias a los cómics, güey. Sí, Y sí. cuando destruye la isla de Kryptonita, si se acuerdan los que vieron la película, de repente corte A y aparece ahí en el periódico, Superman ha muerto, ¿no? Y te quedas de, güey, ¿qué pedo, no? No, y están tratando de elegir qué edición van a editar de acuerdo a lo que suceda, ¿no? Superman ha muerto, Superman derrota a no sé quién, ¿no? O sea, son dos versiones del periódico distintas dependiendo de qué es lo que pasó, ¿no? Sí. Y referencia a eso, de la muerte de Superman, como en los años 90. Exactamente, porque pues, la muerte de ningún otro personaje ha sido como tan impactante o ha causado tanto revuelo como lo fue con la muerte de Superman. Sí, miren, para los que nos están o nos van a ver en la repetición o en vivo, es esta ilustración que está aquí de este lado, que dice Superman murió, bueno, en español, obviamente en inglés, pues dice Superman Dead, pero es esta, y esta es la ilustración que viene en el cómic, ¿no? Aquí están nosotros, pues cómo se va leyendo, pero en la edición que tiene Orc, viene como un periódico, tal cual, o sea, como si te estuvieras comprando la edición del Daily Bugle, del Diario del Planeta, de Superman, ¿no? Y incluso ahí recuerdo muy bien el detalle de que en el pie de la foto, bueno, en el pie de la ilustración, venían los créditos a ¿cómo se llama? Jimmy Olsen, el fotógrafo. O sea, ya ven que normalmente en el periódico, para los que todavía compraron periódicos, cuando venían las fotos de la primera plana, además, al pie de la foto en pequeñito venía quién era el autor de las fotos que estaban mostrando, ¿sí? Y así con ese detalle venía esa ilustración, ¿no? De regalo ahí en el paquetito que mostró ahí el horno. O sea, era un detalle bien padre, la verdad. Sí. Y artículo escrito por Lois Lane, aparte. Ah, sí, claro, artículo escrito por Lois Lane, sí, así es. Y que aparte lo podías leer, ¿eh? O sea, sí. No estaba así como borroso, no, sí era un artículo tal cual. Sí, escrito por Lois Lane. Sí, sí. Es lo que define también el impacto del legado que ha tenido este personaje. Es un legado riquísimo, amigos, un legado sin el cual tenemos que decirlo tal cual como es. No habría cómics de superhéroes como los conocemos el día de hoy. Tal vez ni siquiera habría cómics de superhéroes, porque ese es el legado que tiene Superman. Puedes decir, ay, Superman, el Boy Scout, ay, Superman me caga, ¿no? Ay, Superman, qué aburrido. Pero no puedes quitarle la importancia que tiene. Tal vez haya otros personajes que te gusten más. Tal vez sí hay otros personajes mejor escritos. Sin duda alguna, se crean personajes nuevos de superhéroes a diario. Y puede haber uno que te guste más que alguno de estos personajes legado, que llevan ya tantos años con nosotros. Pero no podemos por ningún momento ni motivo ignorar el fuerte legado que tiene Superman y la deuda tan enorme que tiene el mundo de la historieta de superhéroes con este personaje, nada más con este. Porque engloba en sí mismo todo lo que define a los personajes de cómics actuales y que los separa de los personajes pulp, güey, como Mandrake el mago, como el fantasma que camina, el mismo Flash Gordon, que aunque no es propiamente un personaje de pulp, tuvo sus historias pulp, el llanero solitario y todos estos personajes no son lo mismo que los superhéroes. Y por tal motivo, tenemos que agradecerle a Superman que podamos hacer esta distinción entre un personaje pulp y un personaje de superhéroes actual. Y por eso es que sigue siendo editado hoy por hoy. Y aunque hoy ha tenido un poco de baje en sus ventas y Batman es el que está como que repuntando, ¿no? Y mantiene todavía a DC en el negocio, el que es la mascota de DC es Superman, sin lugar a dudas. Sí. ¿No tienes el micrófono encendido, amigo? Sí, pero Superman justamente es la mascota y el emblema de DC. Sí, estaba diciendo que han bajado las ventas, no tanto porque por el personaje, sino más bien por las historias que ya hemos platicado, la inclusión forzada, etcétera. Por su hijo. Ajá, exactamente, pero en realidad no es porque Superman tal cual
haya tenido o sea, deje de ser el favorito de muchos, ¿no? Porque Superman en realidad él tal cual no ha cambiado mucho el personaje. Más bien son las historias que ahora le están metiendo las que lo han hecho, pues, esa baja en sus ventas, ¿no? Y la falta de un equipo creativo bien organizado, porque hay que también admitir, amigos, que en el mundo del cómic, como en cualquier negocio, hay veces en que la apuesta no paga. Y definitivamente la apuesta que ha hecho DC con Tom King y Tom Taylor, que son ahora como los escritores estrella que han alzado DC, ¿no? DC los tiene así en un pedestal y casi todo lo que aparece ahorita lo escriben estos dos pelmazos. La verdad es que no pega. En primer lugar, porque Tom King es una persona enferma debido a tantos traumas que tiene de haber sido exagente de la CIA o del FBI, no me acuerdo de cuál de las dos agencias. Y pues trae así como un PTSD muy cabrón y todo lo quiere hacer con base en sus historias y sus ideas de lo que fue, ¿no? Su servicio. Y todos los personajes están traumados, están afectados. Él es el responsable de haber hecho a Jonathan Kent gay o bisexual, o ya no sé ni qué es ahora, güey, creo que es quimera. Entonces, eh, es tristemente un mal elemento y que haya escrito un buen Batman, la verdad es que a mí no me gusta su Batman, pero muchos lo adoran. Ok, que haya hecho un buen Batman no quiere decir que va a ser un buen Superman, porque son dos personajes muy distintos. Claro. Y uno de los grandes problemas que tiene ahorita en la industria del cómic, que piensan que cualquier escritor que sea bueno puede escribir cualquier personaje, y no es cierto. Sí, no. Exactamente, es lo que mencionaban en un inicio, ¿no? Donde Superman no tiene este pasado trágico que lo hace ser quien es, sino al contrario, sino llegó a una buena familia que lo crió bien y por eso es una buena persona. Sí, él no tiene un trauma infantil, por decirlo de alguna forma, porque sus padres adoptivos siempre lo procuraron, siempre cuidaron. Y que existen personas así como ellos, porque sí, sus papás, Jonathan y Marta, ¡Salva, Marta! sí, ellos, pues siempre, bueno, siempre fueron como unas personas que, repito, sí las hay, trabajadoras, que siempre van por la derecha, por decirlo así, que quisieron mucho o que quieren mucho a su hijo, que le enseñaron que hay que trabajar para ganarse las cosas. Vamos, una buena familia y con una moralidad, pues una buena moralidad, lo que debe ser vamos, por eso él es un Boy Scout, pues, porque está bien educado, con buenos valores, por unas buenas personas, y que esas buenas personas existen en la vida real. O sea, en la vida real sí encuentras gentes como ellos, ¿no? Y que responde la pregunta, ¿qué pasaría si Dios fuese moral? Si existiese un Dios moral. Porque Superman es un Dios y muchas de las interpretaciones del personaje lo ponen así, ¿no? Incluso el mismo discurso de Marlon Brando en el papel de Jor-El, ¿no? En la película de los 70 que dice, tú serás como un Dios entre ellos y caminarás entre ellos. Es decir, sí, serás distinto a ellos, estarás por un nivel mucho más arriba que ellos, pero te verás como ellos y te comportarás como ellos, porque fue creado por una familia decente y buena que lo trataron como humano y lo hicieron humano. Entonces él es el Dios más humano que hay. Y en cierta forma también uno de los personajes más humanos que existe, porque a pesar de su naturaleza alienígena y de que este sol y la gravedad de este planeta le permiten tener habilidades que ninguno de nosotros puede tener, no es un Dios sin misericordia que establece su voluntad a fuerzas creando una dictadura, sino que es ese simbolismo del Dios de estoy aquí, tienes libre albedrío, yo vengo a acompañarte y ayudarte a hacer buen uso de ese libre albedrío, ¿no? Sí. Y eso es lo bonito de Superman. Así es, y que exploran la otra parte por ejemplo, bueno, no en la serie, sino en el cómic, donde Superman llega a Rusia, ¿no? En lugar de llegar a Estados Unidos. Red Son, sí. Ajá, Red Son, así es. Y que ahí sí es como ya no es criado por una familia, prácticamente lo crea el ejército soviético o el Estado soviético, exactamente, y que él sí va creciendo y se vuelve un dictador y un como Dios todopoderoso, que incluso acaba derrocando el mismo gobierno que lo crió, ¿no? Sí. También está el del Superman mexicano con bigote, ¿no? Sí. Y por favor, amigos, hemos hablado de Red Son en este momento.
léanse el cómic, güey. No vean esa chingadera que Sí, animada porque no tiene nada que ver, güey. sí, no. No, está, digo, no está mal. Tampoco es así como que no vean nada. Si no les gusta leer, pues bueno, está bien, véanlo, está interesante. Pero, sí, obviamente está mejor cómic. Es que pasa lo mismo, ¿no? Que como en las películas, este, Está siempre va a Zack estar Snyder. mejor sí, siempre va a estar mejor el libro que la película, siempre, sí. Y pues en este caso también, amigos, mejor léanse el libro si pueden, porque vale mucho la pena también. Y es eso, son estas preguntas que se hacen los creativos de qué pasaría si Superman estuviese en un ambiente diferente, con personas diferentes, en situaciones que no son de su origen como lo conocemos. Pero véanlo así, amigos, el centro de Superman, la esencia de Superman es que es un dios humano, tan humano como se puede ser. Y como lo dice el mismo personaje en Henry Cavill, ¿no? En la voz de Henry Cavill, soy tan americano como el pie de manzana, o sea, crecí en Kansas, qué más americano que eso, güey? Sí. ¿No? Y sí, es verdad, o sea, Superman podrá ser de Krypton, podrá tener estos superpoderes increíbles, pero fue educado por humanos, güey, entonces es humano. Y por muy ridículo y extraño que suene, hasta religioso es, ¿no? Porque en cuántas historias también no hemos visto a Pa y Ma Kent, pues siendo estas personas cristianas, ¿no? Fieles, creyentes, espirituales, que le dan a Clark, a través de esas enseñanzas morales, su decencia. Y eso es lo que a Batman tan importante. Y sobre todo en estos momentos que son tan cínicos, amigos, estos tiempos modernos son exageradamente cínicos, pues esa decencia que todos somos capaces de tener y que muchas veces optamos por no emplearla, pero que Superman siempre lo hace. Fácil sería para él simplemente lanzarle su visión de calor a Lex Luthor y volarle la cabeza, güey, ya, güey, se acabó contigo a la chingada y ahora voy a establecer un gobierno que permita que todos tengan todo y no les falte nada. Como en Injustice, güey, el videojuego. Exactamente. Sí. Y precisamente por eso es de lo que yo más critico las películas de Zack Snyder, del por qué no conoce al personaje, porque no representa ese Boy Scout. Precisamente por eso nunca hubiera ocurrido la lamentable escena donde le trona el cuello a Zod. Simplemente no hubiera ocurrido jamás. Ni la muerte de Pa Kent, ni el Superman emo, llorón y frustrado que no conoce su identidad, ¿no? Porque sí, es cierto que Superman en todas sus historias se tiene que encontrar. Son los primeros 30 minutos de la de Christopher Reeve, güey, la del 78, Exactamente. ¿no? 30 minutos descubriendo quién es. Pero, güey, hay formas de hacerlo. Y creo que la de Zack Snyder, la neta, no era la forma, ¿no? Yo digo. Sí. Es que Sí, básicamente creó una historia de Batman con Superman. Sí, sí, exactamente. Entonces, es cuestión también de no solamente de leer el material y de empaparte del material, sino de conocer al personaje. Y eso es importante, amigos. Puedes haber leído todas las historias del mundo y no saber quién es el personaje. Y puedes haberte leído, como decía Masacre hace rato, ¿no? Una o dos historias, pero entender quién es el personaje. Uh-huh. Y eso es lo que importa. Entender al personaje y honrarlo por eso, por lo que es y por lo que representa. No porque, ay, nada, pero ¿quién se va a identificar con ese Boy Scout? Bien hecho, güey. Identifícate con los valores que tiene y persíguelos, güey. Cree en esos ideales que tienes y busca llevarlos a la realidad. Porque solamente siendo mejores es como también va a mejorar tu entorno. Y eso es lo que más deja Superman, esas enseñanzas. Y hoy en día, pienso yo, es más importante que tengamos esos ideales y no que tengamos personajes grises, ¿no? Tipo de Comedian y Rorschach, que sí están chidos y todo, güey. Pero ya han sido ¿qué? Casi 3 décadas de los mismos tipos de personajes. Uh-huh. Y es momento de que volvamos a voltear a ver esos personajes idealizados, como lo es Superman, que siempre tienen el espíritu en alto a pesar de las dificultades, güey. y que siempre hacen lo correcto, ¿no? A pesar de lo que sea, o sea, por ejemplo, que tienen la moralidad de no matar, porque Batman tampoco mata. Así es, y necesitamos de eso hoy en día, esos actos de heroísmo que no necesitas tener superpoderes para llevarlos a cabo. O sea, Superman es heroico no por todos los poderes que tiene, sino por lo que acaba de decir Masacre, porque siempre elige hacer lo correcto. ¿Y cuántas veces te ves tentado a no hacerlo? Ah, esto es más fácil hacer trampa, es más fácil pagar el brinco, es más fácil pagar el esto. Pero haces lo correcto porque eso es lo que tienes que hacer, sin que nadie te esté viendo que lo estás Así haciendo. es. Sí, bueno, igual me van a fonear por esto, pero
Este, eh, es como, por ejemplo, bueno, a mí el ejemplo que siempre se me ha ocurrido en ese sentido es como Maradona en el Mundial, ¿no? Cuando mete un gol con la mano y todavía tiene el cinismo de decir, la mano de Dios, no, mami. Bueno, cada quien, lo respeto, Maradona es Maradona, pero desde mi punto de vista, y ahorita que estamos hablando de Superman, es algo que Superman jamás habría hecho, güey, porque no es correcto. No, está haciendo trampa, pues sí. Así es, así Exacto, es. Uh-huh. exacto, ¿no? Y bueno, no se puede hablar mal de los muertos, pero sí, o sea, esas cosas siempre han sido cuestionables y creo que seguirán siendo cuestionables ahora que esos dos ídolos del fútbol ya desaparecieron. De quién es más representativo por tener una actitud menos maliciosa, ¿no? Y eso es de la esencia de Superman. No hay malicia en Superman. Por eso un personaje ambiguo o un Superman gris no funciona. Zack Snyder, ¿entendiste? James Gunn es el siguiente. ¿Ya oíste, güey? Oye, y que hablando de eso, pues también creo que, digo, dentro de los actores que han interpretado a Superman, creo que también eso era lo bueno o lo padre de Dean Cain, ¿no? En las aventuras de Lewis y Clark. Por O ejemplo. sea, sí, o sea, Dean Cain también, para mí también, digo, igual que Ding Dong, no creo que haya sido el mejor actor que haya representado a Superman, pero tampoco es malo, o sea, No, para No, se me nada. hace bastante no, bueno, sí. es una bastante respetable interpretación del Superman. Y también la diferencia es eso, ¿no? Él siempre hizo lo correcto. Y es más, digo aquí porque la serie se llamaba Lois y Clark y siempre ponía su prioridad en Lois, ¿no? Pero no Y por eso iba, sí, pero no por eso quería decir que iba a ser algo que fuera en contra de sus principios. Ujú. sin contar también de que incluso, pues en algún momento la ficción rebasó a la realidad y el mismo Dean Cain, cuando terminó la serie de Lois and Clark, pues él se dedicó a las artes marciales y demás y buscó incluso una carrera en la seguridad del país y hoy por hoy es policía. Y ni siquiera policía así de esos vigilando las calles, o sea, es un policía de, creo que es sargento o algo así, güey. O sea, es un policía de alto, de nivel, pues. Uh-huh. Supongo que también por las enseñanzas que te deja el personaje que interpretas por tanto tiempo, ¿no? Los valores y demás que ya hemos mencionado, y pues él es una persona que se respeta a sí mismo, que respeta la autoridad y que sigue una disciplina. Y qué bueno, ¿no? O sea, que te deje, qué bonito, ¿no? Que así fuera que cada personaje que interpretas en el cine te deje algo bueno que aprender, ¿no? Exactamente, a menos de que seas villano. Bueno, sí. No, no aprendas eso, o mejor que te enseñe a no hacer eso. Sí, porque sale ¿cómo se llama? El que interpretó a Jeff Dahmer. Ah, sí, Quicksilver, ¿cómo se llama? Quicksilver, exactamente. No me acuerdo cómo se llama el. Evans, ¿no? Pero ¿cómo se llama? Evan. Ay, güey, ¿se me fue? Ay, sí, no me acuerdo el nombre del actor. Pero sí. Sí, no, evita eso. Sí, güey, sí, no hagas eso, güey. O no seas como Terry Hatcher, ¿no? Que interpreta a Lois Lane, que también es un personaje hasta cierto punto moral y todo, pero que en su vida real ya después, ¿no? Todos los desastres que hizo en su vida. Sí, bendita revista que donde apareció. Bueno, en fin. En fin, cambiado de tema. Y sí, regresando a lo que estábamos hablando. Como les decía, entonces, amigos, para conocer al personaje o para entender algunas de las características del personaje, lecturas recomendadas. Yo de entrada, amigos, me gustaría recomendar All Star Superman, que creo que es una de las historias Sí. que mejor encapsula la personalidad del personaje, valga la redundancia, ¿no? Y los valores y los cimientos que tiene en su vida para ser el personaje que es, ¿no? Ujú. Pues, Recomiendan. no, pues yo recomendaría obviamente La muerte de Superman, Sí. por el impacto que tuvo, no solo en el cómic, no solo en bueno, en la industria del cómic, porque después de que se murió Superman, se murieron otros muchos superhéroes principales o importantes, ya no se morían nada más los segundones.
Entonces, por eso la recomendaría, número 1, y de preferencia si pueden leerse toda la saga completa, o sea, no nada más la muerte de Superman, sino la muerte de Superman, la muerte de Superman, el mundo sin Superman, el reino de los Supermanes y el regreso de Superman. Si pueden leerla toda, pues vale la pena, está muy buena. Entonces bueno, es una de las que recomendaría porque tiene varias. Or mencionó ahorita una más, pero yo recomendaría La muerte de Superman. ¿Y tú, cuál mencionaste? Kingdom Come. Kingdom Come, güey. Y Red, sí es Red Son, ¿no? Sí, Red Son. Superman, ruso. Sí, que incluso habla ruso, porque no habla inglés. Sí. Sí, se me hacen muy buenas historias. Historias obligadas, una historia obligada más que me atrevería a también recomendar, la de Neil Gaiman, ¿Qué pasó con el hombre del mañana? ¿No? Whatever Happened to the Man of Tomorrow, que también es otra historia muy interesante, cortita, pero muy, muy buena también para comprender al personaje y no sé, güey, de lo que dice mi buen Masacre, yo creo que tiene mucha razón también leerse toda esa saga, pero ya cuando se divide en 2 Superman de energía, ahí sí, ya creo que ya le cortaba, güey. Sí, ahí ya. No. Sí, ahí cuando se divide como que ya chafió, pero... Es como la parte 3 de las películas. Sí. O como cuando se vuelven ya más bien graciosos en lugar de interesantes. Sí. Entonces ahí córtenle tantito si quieren y no lean al Superman dividido de energía, güey, aparte, ¿no? 2 energías, una roja y una azul. Y una azul, así es, sí. Y que aparte el traje estaba horrible. Pues de los 2, güey. Sí, por eso. Pues es que es igual, nomás que uno rojo y otro azul. Sí. Y por supuesto, las adaptaciones, yo diría que Ork mencionó una ya, que es la animación de Superman de 1996 de el DC Animated Universe, que aparte está disponible en HBO Max para todos los que tengan suscripción a HBO Max. ¿Cómo vale la pena esa animación, güey? O sea, es una de las mejores animaciones que ha habido y que le echen un vistazo a las animaciones de los estudios Fleischer, como ya les dije. Son como 9 historias, 10 historias, algo así. Son poquitas, pero cómo valen la pena, la verdad. Sí, es muy entretenida, la verdad. Sí. Pero ¿y qué adaptaciones recomiendan ustedes, carnales? Pues yo adaptación, bueno, es que hay varias, pero bueno, híjole, no sé, es que sí hay varias bastante buenas de Superman, solo y en grupo, porque también sale, por ejemplo, en la Liga de la Justicia. Es más, ¿saben qué? Paguen el HBO Max, cancelen el Spotify, paguen el HBO Max mejor en lugar del Spotify, compren su música y aviéntense ahí todas las versiones que hay. A mí me gusta, por ejemplo, la animación. Sí, las animadas. A mí me gusta, por ejemplo, la que ya mencioné del tiro de Superman con Shazam, pero también está ahí una adaptación del Reino de Supermanes que también es buena. Muy bueno. Sí, o sea, creo que ahí sí tienen, bueno, La muerte de Superman también está una adaptación animada. De hecho, hay 2. Sí, exacto. Bueno, sí, y no está tan buena como el cómic, pero está respetable. Entonces sí, mejor contraten el HBO Max y cancelen el Spotify. O el Netflix, güey, que ya está bien pinche woke, mejor cancelen Netflix. Sí. Por si la no mitad quieren, de HBO Max. Sí, si no quieren ver a la Cleopatra Negra, pues. Sí, güey. Pero mejor Spotify, paguen por su música. Sí, güey. Paguen HBO Max, güey. Sí, así es. No le pago a nadie. Y Es que el mundo, en general, el mundo cinematográfico bueno, animado de DC es muy bueno. Entonces, sí, realmente, chútense cualquiera de las películas animadas. Son muy, 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 muy buenas. Sí. Y definitivamente también aviéntense, que también está en HBO Max, la versión del director Richard Donner de Superman 2, güey, que es muy, muy superior ahora sí que, al lanzamiento oficial, ¿no? De Richard Lester. No, qué tontos los que no dejaron continuar a Richard Donner, la verdad. Sí. Sí. Y sobre todo,
La mejor interpretación que yo he visto como Superman es la de Christopher Reeve. Sí, Y no sé si también tengan que ver en cuanto a dirección y demás. Sobre todo se puede notar qué tanto se conocía el personaje en una escena donde Clark Kent le va a decir a Lois que es Superman. Y justamente en la escena se ve cuando le empieza a hablar Clark Kent a Lois, cómo se endereza, se ve cómo crece, la voz la cambia, la vuelve más grave y más seguro, se empieza a quitar los lentes, empieza a cambiar la personalidad y todo. Esa transformación es algo tan simple, pero es de suma importancia y se nota el conocimiento del personaje sí. que ahí ves al Superman perfecto. Precisamente cómo carajos es de que pues solo los lentes y no lo identificas. No es solo los lentes, es todo eso que hace, que se nota el cambio total, como es literalmente es una persona completamente diferente. Y Ahí se puede notar una maestría del conocimiento del personaje. sí, ahí es cuando dices, este güey es Superman. O sea, ahí es cuando te la crees que Christopher Reeve es Superman. Sí, 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 claro. Y también súbanse al Superman en Six Flags. Ah, no, güey, no, Está bueno, está bueno, está bueno. loco, güey, sí. Sí. Sí, es lo único que le reprocharía a lo mejor a Henry Cavill, a su Superman. Ese detalle que tuvo Christopher Reeve. Sí. Sí, Bueno, sí. Por eso digo que no solo, no sé si sea solo de Christopher Reeve, sino también de dirección y demás, pero todo en conjunto es lo que le reprocharía a la interpretación de Henry Cavill, que no la tiene, ¿no? Siempre va con el pecho adelante, sí, pecho salido y sí. mamón y farolón, a pesar de ser Clark Kent. Pues es que es No muy, hay ese cambio, entonces Sí. es el único detalle. pues es que es muy guapo para ser Clark Kent, güey. Ese es... Puede ser que sí, güey, pero... Sí, es un buen Superman, pero no es un buen Clark Kent, güey, no se la creo. No, Está muy guapo, güey. Sí, por eso es que pongan atención mucho, sobre todo en esa escena. Sí. Así que cuando tengan oportunidad, amigos, láncense a HBO para ver Superman, que aparte también creo tiene una edición especial en HBO Max con escenas agregadas, güey, que no aparecieron en la película oficial de 1978, güey. Hay como unos agregados muy poquitos, no son realmente así muy significativos, pero que alargan un poco la extensión de la película como a 15 minutos, algo así, y vale la pena echarle un vistazo. Pero sí, definitivamente hay material para echarse también en HBO Max si quieren conocer al personaje y si también quieren honrarlo en este mes de abril, que es cuando se publicó el personaje, y pues qué mejor que despedir el mes también echándose un maratoncito, ¿no? Ahora en este fin de semana de puente. Sí, en el puente, claro, sí, está bien. Es más, yo ahorita acabando esto me voy a echar las animadas otra vez ahí en el lecho. Sí, ¿por qué no? Sí. Como debe. Sí. Excelente, amigos. ¿Algo más que deseen agregar del personaje antes de que lo despidamos? Pues yo ya dije, súbanse al Superman en Six Flags. Que le saque ahí un susto. Sí, y cómprense los souvenirs ahí, también están chidos. El vasito Sí. y eso también están padres. Tiene souvenirs chidos ahí, Six Flags. Sí, la verdad sí. ¿Y tú, Mejidor, quieres agregar algo? Sí. Zack Snyder, no mames. Otra vez, no mames. Y aguas, güey. aguas, porque te estamos viendo. Ya deja de pinche Zack Snyder, güey. Nah, y si me lo encuentro va con pinche soplamocos, Sí. lo voy a mandar en la edad de piedra. Y como no está tan alto, güey, igual si se lo das y te puedes echar a correr y nunca te alcanza, güey. Sí, puede ser, sí. Pues amigos, estamos llegando al final de este programa en el que le estamos rindiendo homenaje al primer superhéroe de los cómics y al que, sin lugar a dudas, es el padre de todo este género de la historieta. Y es un homenaje que a lo mejor es muy pequeño porque pues somos un canal pequeño, pero siempre muy sentido, con mucho corazón, porque pues ha llenado nuestras infancias, nuestra imaginación, y de alguna u otra manera pues también al haber leído sus historias, pues nos tiene todavía aquí, güey, ¿no? A tantos años leyendo y compartiendo con otras personas, ¿no? También. Sí, en mi caso creo que fue de los primeros cómics que leí, lo que me atrapó a entrarle a los cómics en general, aunque no soy tan fan de Superman.
Sí, claro, pero pues quién no ha visto sus caricaturas, sus películas, leído los cómics, tenido las figuritas, ¿no? Por ejemplo, los superpowers, pues yo tenía el Sí, Superman, sí, sí. Sí, sí. Superpowers de Kenner, ¿no? Entonces, obviamente que permea tu vida y tu infancia, ¿no? Y eso es bueno también. Exactamente. Y un personaje escrito en 1939 sigue vigente hoy en día, Hoy después de en día, 85 años, Ujú. y eso es de reconocerse. Por algo sigue vigente. por algo sigue vigente, amigos, y es momento de reflexionar en esa razón y continuar el camino que nos marca perfectamente bien el personaje de Superman, alias Clark Kent, ¿no? Alias Exactamente. Jor-El. Alias Jor-El también. Sí. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este programa. Por favor, honrenos con su presencia la próxima semana, donde también le estamos rindiendo otro homenaje a otro aniversario, amigos, que este sí se nos pasó horriblemente, ¿no? Pero vamos a hablar de uno de los discos más emblemáticos de la historia de la industria musical y que es nada más y nada menos que el Thriller de Michael Jackson, güey, que ya tiene 40 años, güey. Y Ay, sigue, no me digas, güey. Ya me acaba de pegar esa madre llamada edad. Sí, no. sigue siendo, güey, popular como pocos, o sea, incluso el más neófito de los neófitos en la historia de la música o gente que no sea fan de Michael Jackson sabe cuál es el álbum Thriller, güey. O sea, tienen que. Y pues vamos a hablar de ese álbum, güey, porque es un álbum que marcó un antes y un después en la historia de la música pop, también Sí. en la creación de videos, hay que decirlo, aunque estaba todavía como muy naciente, ¿no? Y también prácticamente construyó la carrera de Michael Jackson y lo separó de su antiguo grupo, los Jackson 5, güey. Sí. Yo ¿no? No sé si era video O película, ¿no? o cortometraje. Sí, porque eran sus películas sus videos de media hora, güey, 15 minutos, güey. Sí. Pero aparte también teniendo ahí pues el nombre del disco y de la canción Thriller, güey, teniendo ahí la presencia de leyendas del terror, como Vincent Price, güey. Sí, sí. Sin Pero duda. bueno, ya no adelantemos tanto. No, ya, güey, ya. Sí, sí, sí. Vamos a hablar de todo esto la próxima semana, amigos, y pues como ven, ya empezamos la discusión, así que se va a poner bueno. Sí. Muchas gracias por habernos acompañado, su presencia siempre aquí es bienvenida, y pues me despido, amigos, tengo aquí a mi queridísimo Superman. Superman. Sí. Ya no me acuerdo de la frase que decía, pero patrocínanos, güey. Mercado de lágrimas. Sí. Y pues allá en el Canadá, mi queridísimo Super Batman. Nos estamos viendo la próxima semana. Les recordamos que tenemos la repetición en nuestro canal de YouTube en Desde Nirvana Podcast. Ah, sí. O que nos pueden encontrar en cualquier plataforma de podcast de su preferencia, Spotify, Google, etcétera y demás. También que pueden encontrarnos en redes sociales, en Facebook, Twitter y TikTok ya pronto. TikTok. Y los va a hacer el Ding Dong. No, los vas a hacer tú, güey. Ah, ya me acordé de la frase. Ping pong, papás. Sí, pues sí, búsquenos ahí, amigos, y déjanos todos sus comentarios y sugerencias, que siempre las tomamos en cuenta. Y pues, hasta la próxima. ¡Córrela, mi querido Orc!